Capítulo 38. Kostia y Yago. Kostia llevaba el pañuelo rojo, símbolo de la revocación, y Sergei no lo había reconocido, pero Kostia actuaba como si lo conociera desde hacía mucho tiempo. Este extraño que ahora aparecía interfiriendo en el ajuste de cuentas le intrigaba y su presencia le causaba gran malestar. «Tenemos un viejo cálculo», exclamó Kostia, acercándose al prisionero. «No te conozco y no sé de qué estás hablando». «Pero te conozco, gusano asqueroso», dijo Kostia amenazadoramente. Ante la insolencia del condenado, Sergei buscó en su memoria el recuerdo de aquel hombre. Sin embargo, por sus manos ya habían pasado innumerables personas. Un vago recuerdo de aquella voz empezó a surgir en su mente. No, no puede ser, ese campesino murió quemado. «Fuego», dijo Kostia amenazadoramente, acercándose una antorcha de fuego a la cara. El capataz volvió la cara. Kostia lo torturó cínicamente pasándola de un rincón a otro, casi quemándole la nariz. «Fuego. Fuego», repitió intimidándolo. «Esto refrescará tu memoria. Tu mundo criminal finalmente ha terminado, Sergei. Nunca más volverás a hacer víctimas. Nunca más tendréis el poder de separar a los que se aman, porque no sabéis lo que es sufrir. La muerte, para ti, es un bálsamo, aunque te sumerja en el infierno para siempre». Los demás que seguían la escena no entendían el porqué de tan grande odio. Estuvieron a punto de interferir, aunque muchos habían sido víctimas de los males cometidos por Sergei, y ahora había llegado el momento de la venganza. La actitud de Kostia los sorprendió, nunca habían visto tanto odio en el rostro de un hombre. La tortura de Kostia continuó durante unos momentos. Los hombres regresaron sin encontrar nada, y después de una búsqueda exhaustiva, sin rastro del hijo de Sumarokov. Sergei sonrió triunfalmente. Todavía tenía una carta de triunfo en la mano. Kerim, que seguía la escena, analizó su situación y la de aquel hombre brutal y despiadado. Escrúpulos a quienes se había entregado en cuerpo y alma, creyendo que su plan maquiavélico podía funcionar. Vio, con amargura y desprecio, cómo su sueño de riqueza y poder se desmoronaba. Se encontró sin libertad, ya que la atención se centró en Sergei, el autor de aquella situación, el único que debía ser condenado. Los campesinos pobres, analfabetos, engañados y engañados, les eran indiferentes, no importaba cuál fuera el fin de aquel sinvergüenza, ya que el destino solo les tenía reservado trabajo. Por el momento, solo querían un buen jefe. Sumarokov se volvió hacia los prisioneros. «Libertad a quien diga dónde está mi hijo». El silencio fue general. Nadie sabía dónde estaba el joven. «No lo vimos, señor», respondió tímidamente un mujik. Dmitri, que permaneció en un rincón observando toda la escena y su drama, razonó fríamente y luego interfirió con su actitud circunspecta y su penetrante mirada de hipnotizador. «Tengo una idea». Todos se volvieron hacia el mago. «Volvamos a la finca, pongamos a todos a juicio. Quizás Kresuan ya esté allí sano y salvo». «Mi hijo está aquí», dijo Julián, confiado. «¿Cómo puedes decir eso, Sumarokov?», le preguntó Dmitri Nabor. «El motivo es íntimo, no me pidas que te lo explique ahora. Mi hijo está en este campamento, quizás escondido en una cabaña cercana», insistió el padre. «Bueno, en ese caso, continuemos la búsqueda», y volviéndose hacia Sumarokov, «¿cómo lo dices con tanta seguridad? ¿No estás perdiendo la oportunidad de encontrarlo en otro lugar?». Entonces, bajando la voz, Dmitri lo tomó del brazo y se alejó unos metros. «Dime, Sumarokov, me sorprende tu actitud». «¿Cómo estás tan seguro? ¿Fue Mayra y sus acertijos?». «Sí». «¿No podría haberse equivocado?», preguntó Nabor. «No fue ella quien me lo dijo, sino el fantasma de Sacha». «Sasha», exclamó Nabor. Al oír este nombre, una corriente eléctrica chispeó en el aire y todos vieron al fantasma, asustados. La aparición del fantasma aterrorizó a los campesinos supersticiosos. «¿Qué hacía ese fantasma allí? ¿Viniste a asustarlos?». Los campesinos supersticiosos se alejaron atemorizados, huyendo por el monte. Nadie podría detenerlos. «Es un fantasma». Los que quedaron, aterrorizados, se persignaron y oraron en voz alta. El pánico se apoderó de libertos y prisioneros.
El imprevisto trastocó la actuación de algunos e impidió el razonamiento. Tras el primer impacto, quienes se encontraban más lúcidos y acostumbrados al fenómeno comenzaron a recuperar el control de la situación. Mientras tanto, aprovechando la confusión, Kerin escapó de la atención y se escondió asustada. «No tengas miedo. Este fantasma no hará daño a nadie», dijo Sumarokov. «Sabemos quién es y es inofensivo». Pero Kostia estaba completamente fuera de sí, una gran aflicción se apoderó de él, un dolor inexplicable lo perturbó, momentáneamente, como si hubiera sido electrizado. Cerró los ojos, mareado y temblando. Nunca había sentido la misma sensación en toda su vida. ¿Qué estaba pasando allí después de todo? Todos parecían estar involucrados en el mismo drama. Nabor recuperó el control de la situación y antes de que sucediera lo peor, habló con calma: «Volvamos a la búsqueda, como afirma Sumarokov. Christian debe estar escondido», y antes terminado su pensamiento, Kostia reaccionó vigorosamente: «Si no dicen dónde está el niño en 10 minutos, le prenderemos fuego». Amenazó Kostia recuperándose de aquel letargo inexplicable. Kostia insistió amenazadoramente, contando del 1 al 10, al revés. 10, 9. 8. Miró a todos uno por uno. Nadie se movió. «Vamos», dijo sosteniendo la antorcha incandescente. 7, 6, 5. Los ojos de todos brillaban como una antorcha. «Él no lo hará». Alex no quiso intervenir en la decisión del guerrero a riesgo de quitarle autoridad, pero se adelantó: «Espera, camarada, tengo una idea». La atención de todos se volvió hacia Alex Norovod. «Escúchenme, hijos de la madre Rusia, el mujik que desee redimirse con el dueño de la tierra tendrá tiempo para hacerlo, solo levántense y vayan a este lugar», dijo Alex señalando a su derecha. «Lo aseguro a todos los que, en nombre de nuestra alianza, de nuestro movimiento renovador, nadie saldrá de aquí perdiendo, pero el que no quiera redimirse recibirá el mismo castigo que Sergei merece». Al reconocer la voz de su señor, los mujiks, asombrados, se levantaron y se dirigieron hacia el lado opuesto, silenciosos pero conscientes. Sergei miró a su alrededor, nadie había permanecido a su lado, ni siquiera Kerin, a quien consideraba su fiel compañera. «¿Y entonces?», camarada Kostia, argumentó Alex triunfalmente. «No hay necesidad de dañarlo más. Creo que el problema está resuelto. Llevemos justicia al rebelde». Aliviado por el actual estancamiento y por la decisión adoptada de forma menos drástica, Kostia miró al capataz con mirada amenazadora y le preguntó: «Déjalo conmigo, solo, por un momento. Tengo una cuenta antigua que saldar. Mantente alejado». «Les pregunto». Kostia continuó con la antorcha en la mano, todo su cuerpo ardía con las ganas de arrojarse sobre aquel inmundo gusano, de prenderle fuego, nadie se atrevía a interrumpirla. «Debe tener sus razones». Todos se alejaron. «No te acuerdas de mí, gusano asqueroso. Pero nunca te he olvidado y refrescaré tu memoria». Se acercó, amenazador. Sergei, por mucho que recurría a su memoria, no lo recordaba, porque tenía el rostro cubierto con un pañuelo y le era imposible, en ese momento, reconocer a una de sus víctimas. Su vileza fue tan grande que se perdió en su memoria como asesino. Fue solo una de las muchas muertes que había cometido a lo largo de su vida. El capataz guardó silencio, tratando de reconocerlo, y su silencio irritó aún más a Kostia. «¿No te acuerdas?». «Reviviré tu memoria», dijo bajando la voz y destapándose el rostro. «Apunta, ahora». Sus ojos eran dos grandes antorchas que vibraban de odio y de muda revuelta. Sergei, asustado, lo miró, esforzando su memoria. Realmente no le parecía extraño, pero ¿por qué no recordaba los detalles? Esos ojos. ¿Dónde los había visto? Yo era un niño indefenso en tus manos, sin vergüenza. ¿Crees que morí? Sin embargo, a Sergei todavía le costaba identificarlo, pero su memoria apuntaba a una escena lejana, que se negaba a creer. Balbuceó asombrado: «¿Eres tú el joven que...?» «No. No puede ser. Murió quemado. ¿Convertido en cenizas?» «Vi, con estos ojos, su fin», tartamudeó el capataz, recordando ahora esa voz. Y esos ojos, porque el rostro barbudo estaba irreconocible. Era un hombre adulto, madurado por el tiempo. «¿Lo ves?».
¿Recuerdas ahora lo que hiciste? Sergel juzgado estar frente a un fantasma, otro fantasma. Un miedo terrible angustiaba su alma. No había nadie allí que pudiera ayudarlo en esta situación y ni siquiera podía huir. El camino era enfrentarse a aquel hombre, fantasma vivo o muerto, que venía a ajustar cuentas. Él respondió, asustado y temblando, ¿no estás muerto, Vladimir Veraski? Al escuchar su verdadero nombre, Kostia sonrió sarcásticamente, pensaste que estaba muerto. Miserable. No morí. No descansaré hasta ajustar cuentas, contigo, la causa de mi infelicidad. Entonces, ¿quién fue quemado vivo? Preguntó el capataz, recordando la trágica escena en la que él mismo prendió fuego a aquel hombre ensangrentado, irreconocible, que yacía a sus pies. Logré escapar. Gritó Kostia triunfalmente. Tus hombres, temerosos de ti y del gusano Norobod, me amenazaron, y al verme escapar, atraparon a un pobrecito, que nada tenía que ver con la historia y lo desfiguraron para ser presentado a los infames en mi lugar. Norobod quería la muerte y la consiguió. Pero estoy aquí para hacer justicia. Todos te creían muerto, incluso ella. Sergei se refería a la joven que, desesperada, había presenciado la incineración de su amante, y que algunos mujiks aún recordaban. Algo increíble sucedió. Como si el cielo se revelara, un repentino malestar se apoderó de todas aquellas personas, como un veneno pestilente que fue lanzado al aire. «¡Es ella!», gritó alguien, aterrorizado, cuya percepción mediúmnica detectó al fantasma. Ante esa referencia, una chispa incandescente pasó entre ellos tan rápidamente que, por un momento, nadie se movió. Algo sobrenatural e incontrolable sucedió. Iago, el primero en reaccionar, se acercó para ver qué pasaba. «¡Sacha!», gritó el capataz, ronco y alucinado, viendo claramente al fantasma frente a él. Y junto a la imagen, vio claramente la escena de la muerte de su novio, lo que le provocó pánico. «¡Estos vivo!», gritó Sergei, sintiendo su fin. «No me mates», gritó con miedo, suplicando piedad a Kostia. El verdugo se transformó en una fesa sumisa. Al escuchar el nombre de su hermana, Alex se unió a ellos, corriendo el riesgo de ser reconocido por el capataz y por Kostia, pero en ese momento, nada más importaba. «¿Qué pasa, Kostia?», preguntó Alex sintiéndose muy extraño, asustado y aprensivo. «Un día te lo diré, camarada Iago. Tengo cuentas, muchas cuentas que saldar con este gusano, y no terminaré hasta beber la última gota de esta amargura que me invade y quema. Déjanos en paz, Iago, te lo ruego». Antes de que Alex pudiera intervenir, un viento helado pasó entre los dos hombres, poniéndoles la piel de gallina. El espíritu de Sacha fue demasiado ansioso para abandonarlos. Se hizo visible para el capataz, quien, en un último esfuerzo, quiso desentrañar el misterio que la rodeaba y el nacimiento de su hija. La vendo, Sergei perdió la cabeza y empezó a gritar, con los ojos desorbitados y las manos apretadas, queriendo defenderse. La escena era patética. «Quítatelo, quítatelo, por piedad. Yo no soporto», gritó haciendo un gesto. «¿De quién está hablando?», preguntó Kostia, que no entendía nada, porque no veía al espíritu. Aún así, disfrutaba de la desesperación del capataz, como si fuera la propia Sacha. «Sea lo que sea, obtendrás, bandido, lo que te mereces». Y de un violento golpe se lastimó la cara, que pronto quedó cubierta de sangre. Nabor se acercó queriendo ser útil, pero sus poderes hipnóticos no resolvieron ese caso, su conocimiento sobre la vida espiritual era primario. Su capacidad magnetizante no fue suficiente para liberar el espíritu sufriente y necesitado de Sacha, que regresaba para asentar sus últimas esperanzas y quería, como Vladimir, beber la última gota de aquel amargo cáliz de odio y rebelión. Su espíritu necesitaba paz y no descansaría hasta que su familia descubriera a su pequeña hija. «Lo sé», dijo Iago, melancólicamente, refiriéndose al fantasma de su hermana. «Ella regresó». «¿Quién es ella?», preguntó Kostia con inquietud, sintiéndose también lleno de amargura, como si estuviera reviviendo los últimos momentos, que quemaban su alma como una llama eterna. «Mi pobre hermana», respondió Alex, olvidándose de su condición, para derramar el dolor que invadía su ser. «¿Tu hermana?». Ahora era Kostia quien no entendía lo que le pasaba al camarada Iago.
No conocía bien al guerrero que tanto admiraba y que ahora se le aparecía en ese triste estado. Las lágrimas corrían por su rostro y ni siquiera las ocultó. ¿Qué amargura era la que afectaba el alma del guerrero? Todos estaban conmovidos y muy ansiosos. Esa energía invisible los rodeó y los unió en una misma tragedia. Alex Norovod es mi verdadero nombre. Kostya lo miró largo rato, porque nunca había conocido personalmente al hermano de Sacha, a quien admiraba y al que se refería con gran alegría. La sorpresa le impidió razonar, obedeciendo al irresistible impulso fraternal, lo abrazó como si la propia Sacha les pidiera cariñosamente, uníos. ¿Eres Alex, el hijo de Norovod, hermano de mi infortunado Sacha? La sorpresa fue muy grande, Iago, su noble camarada, era Alex Norovod. Su pregunta quedó suspendida en el aire, pues el silencio fue interrumpido por un grito alucinante, que provocó escalofríos y gran malestar. Auxilio, piedad, sácala de aquí, no puedo más. Gritó el prisionero, loco de remordimiento, luchando con el fantasma. No. No mereces piedad por lo que hiciste. No saldrás de aquí, vivo o muerto, hasta que digas toda la verdad. ¿Dónde está mi hija?, preguntó Kostya, abrumado por el odio. A esta pregunta volvió a hablar Sacha. Su espíritu anhelaba aclarar el error. No lo sé, respondió Kostya. Mientras tanto, el espíritu se interpuso entre los dos, visible solo para Sergei. El capataz dobló las piernas y, colgado con los brazos atados, dijo bajando la voz: lo siento. Suplicó al espíritu. El rostro del malvado quedó desfigurado y sus ojos no podían fijarse en nada, bailando en sus órbitas. Los fantasmas de sus crímenes rondaban pidiéndole cuentas y él, frenético, empezó a decir cosas sin sentido, perturbando a todo el grupo. Luego comenzó a gritar pidiendo piedad, sin saber a quién se dirigía, si a los vivos o a los muertos. Ya no podía soportar la presión sobre su cerebro y sus gritos se perdían en el espacio espantoso, como los pájaros negros que volaban allí. Si hubiera sido libre, seguramente se habría internado en el monte o se habría prendido fuego para aliviar sus remordimientos. Un tanto confundidos por el nuevo hecho, todos permanecieron atentos a los movimientos de los demás, como si se tratara de fuerzas invisibles y nadie se atreviera a decir una palabra. Kostya, saliendo de ese letargo, con el alma oprimida, libraba una enorme batalla dentro de sí mismo. Quería matarlo a sangre fría, para derrotar para siempre al responsable de su desgracia, único testigo vivo de la pérdida de su hijo. Dominado por una voluntad superior, encontró el valor de decir: no haré nada, gusano de inmundicia, todavía no, hasta que me digas qué pasó con mi hija. Aunque ambos tengamos que viajar por el mundo, nunca te irás de él, sin que me lo digas. Primero. Los ojos negros de Kostya brillaron tan intensamente como antorchas de fuego. El espíritu de Sacha todavía no se calmaba. Pareció actuar sobre su amado, dándole fuerzas para continuar, pues ella había venido a ajustar cuentas y todos debían saber el paradero de su pequeña hija. Su espíritu inspiró a Kostya quien, sin saberlo, de repente se calmó. Necesitaba ganar tiempo. Las emociones perturbaron su razonamiento. A la intervención beneficiosa, preguntó, ahora más controlado: llevemos a los prisioneros a la granja. Allí ajustaremos cuentas. Si derramamos la sangre del bandido, la verdad no se aclarará. Me debe una respuesta. Descubriremos los hechos y sabré revivir tu memoria. Iago, vámonos. ¿Estás de acuerdo, camarada?, le preguntó sin rencor en su voz. Alex Norovod rápidamente estuvo de acuerdo, deseando terminar con el doloroso asunto de una vez. Así será mejor, vámonos de este maldito lugar. Sumarokov, que participaba en la escena, a la espera de su desenlace, decidió quedarse allí y seguir buscando a su hijo. Christian aún no ha sido encontrado, afirmó su padre preocupado. Su alma también estaba oprimida. La aparición del fantasma de Sacha le causó temor, porque ahora ya no dudaba de la fuerza de aquel espíritu, que regresó de la tumba y unió a todos, exigiendo un ajuste de cuentas y el esclarecimiento de los hechos. Pronto sabrían que Mayra era una Norovod. Yulian Sumarokov, siguiendo la decisión de sus compañeros, se acercó al prisionero, y en un último intento por averiguar el paradero de Christian, le propuso lo siguiente: tus sufrimientos se aliviarán si nos dices dónde está mi hijo. Sergei, en verdad, no sabía su paradero, pero aprovechó la preocupación de Sumarokov, para ganar tiempo,
queriendo aumentar sus expectativas como padre y al mismo tiempo encontrar una coartada para mantenerse y tal vez escapar, habló con insolencia. Ni la muerte me obligará a decírtelo. Está encarcelado, en un lugar que solo yo conozco. Al matarme, tu hijo morirá de hambre y de frío. Aquí está mi venganza. Con los puños cerrados, Sumarokov avanzó hacia él y lo abofeteó. Cálmate, Sumarokov, preguntó Alex, no tengas miedo, lo encontraremos, registraremos toda la zona, pieza por pieza, y volviéndose hacia los hombres que hacían guardia, ordenó, vamos. Busquemos los alrededores, asegurándonos de que no quede ninguna guarida sin visitar, hasta que encontremos al joven. Rápidamente los hombres, acostumbrados al bosque, se dispersaron, cada uno por su lado, instigados por el señor, en busca de Christian. Querían hacer todo lo posible para complacerlo, porque muchos de ellos habían trabajado en su contra y ahora querían redimirse. Mientras buscaban al joven, Kostya y Alex observaron al prisionero. Sumarokov, sospechando que Sergei mentía para ganar tiempo, tuvo una vaga intuición de que su hijo no había llegado al campo y que podría estar utilizando esta artimaña para engañarlos. Se arrepintió de haberle preguntado por su hijo. Una serpiente sería menos traicionera y decidió quedarse quieta, observándolo. Los dos compañeros, Kostya y Yago, todavía estaban bajo el impacto del reciente descubrimiento, hablaban distraídamente, ya que la identidad de Alex Norovod no era suficiente para destruir su mutua simpatía. El hecho de que Yago fuera hermano de Sacha formó un nuevo vínculo, se sentían como dos hermanos de sangre y que, por fuerza del destino, lo único que más querían saber era el paradero del hijo de Sacha.